la vida, la experiencia de un hombre de Dios que en un momento dado se deprimió. Y a veces nos podríamos poner a pensar, ¿los cristianos también se deprimen? La gente del antiguo pacto se deprimía. Tenemos que ir a la Biblia a ver qué nos dice, ¿verdad? Porque los cristianos tenemos el gozo del Señor. Entonces, nunca estamos tristes, nunca experimentamos situaciones de aflicciones. Vamos a aprender en esta noche a través de la vida de Elías, hermanos, porque a veces, tal como Elías, entramos en una situación de una depresión. Y me preocupa el caso de mucha gente que hasta acude a los médicos para encontrar una pastillita. ¿Qué hizo Elías cuando vivió una situación así? Los cansados y agobiados, hermanos, los profundamente probados, son propicios a desfallecer. Hay momentos en los que a algunos parece que su vida como que se desmorona por las pruebas o las situaciones difíciles y entran en un estado de depresión. Vamos a ver qué pasó con Elías. En primer lugar, vamos a ver la depresión en la vida de Elías. Vamos a leer, le invito a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17. Dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes ¿a cuáles? A las nuestras. Mire bien, vamos a leer todos juntos. A ver. Santiago 5:17, vamos, 1, 2 y 3. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que tenía también sus momentos, así como se sentía como un gigante espiritual en muchas ocasiones, también habían ocasiones en las que se iba por los suelos. Y la Biblia registra la historia de Elías para dejarnos un ejemplo de cómo nosotros podemos superar este tipo de cosas. A ver, Elías se sentía bien fuerte por una victoria que había tenido en una ocasión cuando Dios había respondido a su oración, porque Dios respondía a muchas oraciones de Elías. Entonces Elías se sentía muy fuerte, un gigante espiritual. ¿Cuántos se han sentido gigantes espirituales? Nos hemos sentido así, ¿verdad? Cuando Dios nos ha respondido y estamos contentos y el gozo desborda en nuestras vidas. Bueno, pero resulta que después de una experiencia que tuvo en la que Dios respondió su oración, la reina Jezabel le envía una amenaza a Elías. Y esta amenaza desestabiliza su vida porque era la reina, o sea, no era cualquier persona la que lo estaba amenazando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 3, y ahí vamos a encontrar cuál es la amenaza que le hace la reina, la esposa del rey de aquella época. Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Dice así, Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. A ver, antes de avanzar, Acab, les quiero explicar, Acab era el rey y le dice a su mujer que Elías había matado a todos los profetas, pero a todos los profetas de Baal, ¿sí? De Baal, no los profetas del Señor, porque él era un profeta del Señor.
Versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Jezabel le manda un mensaje a Elías de que lo va a matar. Así como mató a los profetas de Baal, Jezabel lo va a matar a Elías. Y Elías, el hombre de Dios, Elías, el siervo que cuando oraba a Dios respondía, Elías era un gigante espiritual, hermanos, un hombre que tenía fe, un hombre fuerte en el Señor. Pero Elías escucha esta noticia que lo van a matar y Elías empieza a experimentar un poco de cosas en su corazón. Le da miedo, le da ansiedad, le da tristeza, le da desesperación, le da depresión. Y dice la palabra del Señor que viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue, no se quedó allí donde estaba, sino que Elías huyó para salvar su vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pasar situaciones así como Elías? Quizás nadie le ha amenazado para matarlo, pero le llega una noticia, te bajaron el sueldo. O le llega una noticia, se enfermó un familiar, o nosotros mismos nos enfermamos y el doctor dice, no, usted tiene esta situación. Cualquier situación difícil que estemos atravesando se parece a la situación de Elías. A Elías lo amenazaron de muerte. Y él, si no huía, lo mataban. ¿Cuántas veces nos toca pasar momentos de angustia como la que pasó él? ¿Y qué hacemos nosotros en esos momentos? Mire, aquí Elías no buscó a Dios. Y Elías era un hombre que tenía mucha fe en el Señor. Amén. Ayúdeme con el sonido que no me escucho. Elías era un hombre que tenía fe en Dios. Sin embargo, Elías huyó. No enfrentó la situación. Y aparte de eso, tuvo un deseo medio raro. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire el deseo que tiene. A ver, como que aquí se ve algo insensato en Elías. Primero se levanta y huye para salvar su vida. Dice eso el versículo, ¿verdad? Huye para salvar su vida. Y resulta que acá dice que quiere morirse. Entonces, ¿qué mismo quiere? Si ven, hasta una oración insensata de parte de Elías. Porque primero que quiere salvarse y después le dice a Dios, basta ya, quítame la vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros pasamos por una situación así, tan dura, que hasta pensamos, ay, mejor sería de pronto morirme? ¿Cuántos han pasado por una situación así? Quizás hay alguien que no ha pasado por una situación de esas. Pasamos por momentos así. Y más aún nosotros que sabemos que después de la muerte hay algo mejor para nosotros, ¿verdad? Los cristianos. Elías le pasa lo mismo y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Estaba haciendo una oración insensata. ¿Cuán insensatas son nuestras oraciones? Cuando nuestro ánimo desfallece. Hermanos, mire, hasta un hombre como Elías pasó por una situación así. Y a veces nosotros no queremos pasar por esas cosas. Y a veces hasta pensamos, ¿será que estoy tan mal con el Señor que me viene todo esto?
Elías había tenido una tremenda victoria cuando empieza a ser perseguido. Y dice, es como que dice, ya no aguanto más, Señor, mejor quisiera morir. Entra en un estado de depresión, Pero lo bueno es que Elías no busca un psicólogo o un psiquiatra. No estoy en contra de psicólogos y psiquiatras, yo soy amiga de hermanas que son psicólogas, conozco psiquiatras cristianos. Pero el asunto es que hay asuntos de psiquiatras y de psicólogos y hay asuntos que son problemas del corazón, problemas del alma. Hay cosas que definitivamente ni el psicólogo ni el psiquiatra, solo Dios puede ayudarnos. Solo Dios. Amén. Entonces, mire lo que hace Dios con Elías. Dios, y es lo que vamos a ver en el segundo punto, el trato de Dios en la depresión de Elías. Es que cuando una persona está pasando por esta situación, que en uno de los salmos inclusive dice, el valle de sombra de muerte, situaciones difíciles, ¿verdad? Dios no nos abandona. Quizás nosotros pensamos que Dios no está allí, pero cuando estamos pasando por una situación así es cuando Dios más cerca de nosotros está. Y el trato de Dios para Elías, que yo veo aquí, es que Dios lo trata con ternura. Dile al que está a tu lado, cuando tú sufres, Dios te trata con ternura. Dios te trata con ternura. A veces uno no lo ve en el momento, pero después puede ver esa ternura de Dios. Mire lo que pasó con Elías. 19, Primera de Reyes 19:5. Dice, y echándose debajo del enebro. El enebro era un árbol que él encontró ahí. Y dice que se echó debajo de ese árbol. Dice, y echándose debajo del enebro, es como cuando nosotros pasamos por una situación así y nos tiramos a la cama a llorar, ¿no es cierto? O es cuando ya no podemos más y estamos en una condición de sufrimiento, de tristeza. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Yo me imagino que primero lloró, porque los hombres también lloran, ¿sí o no? No somos lloronas solo las mujeres, los hombres también, y tienen que llorar, hermano, porque al sacar todo lo que hay en su corazón y ponerlo en las manos de Dios y llorar es saludable. Dice, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mire la ternura con la que lo trata el Señor. Primero hace que se quede dormido, porque a veces es difícil conciliar el sueño en una situación así. Pero Dios hace que duerma, que descanse. La mente, cuando uno duerme, la mente descansa y eso es un factor que ayuda mucho para la salud. Entonces Dios le da y le concede el sueño, primera cosa. Y segunda cosa es que luego dice, viene un ángel y le toca. Y no solo lo toca, sino que le trae comida. En el enebro, ahí donde él estaba, escondido, debajo de un árbol, huyendo. Oiga, Elías sí que tuvo unas experiencias maravillosas. Y ese ángel le trae comida. Y el ángel le dice, levántate y come. Levántate y come. Es que cuando pasamos por una situación difícil, hermanos, Dios no nos abandona. Mire el caso de Elías, hasta le envió un ángel. Y ese ángel le llevó comida. Y así es Dios con nosotros. Podemos estar en una situación difícil y Dios utiliza a cualquier persona. Y esa persona es como un ángel de Dios que nos bendice de alguna manera. O te lleva una comida espiritual o te lleva una comida material, pero te bendice. Así como utilizó este ángel, como envió ese ángel. Mire la ternura con la que Dios trata a Elías. Está pasándote esto, estás triste, quieres morirte, pero entiende, Elías, yo estoy contigo. Aleluya.
Luego, ¿qué pasó? El ángel le dijo, levántate y come. Elías comió. El ángel le dio unas palabras de parte de Dios. Le dijo, levántate porque largo camino te resta. Él quería morirse, pero Dios le dijo, no te puedo llevar porque todavía tienes algunas cosas que hacer. Amén. Nosotros a veces queremos arrojar la toalla, pero Dios te dice, no, porque tengo algo para ti. Luego, ¿qué pasó? Dios mismo le pregunta y le dice, Elías, ¿qué te pasa, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás escondido en este lugar? ¿Qué te pasa, Elías? Dios mismo le pregunta. Ustedes ven, eso está por el versículo 9. Viene la voz de Jehová y le pregunta, la palabra de Dios, y le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa, Elías? Y esa palabra de Dios es para nosotros cuando estamos en una situación así. ¿Qué haces allí? ¿Qué te pasa? Reflexiona, hijo, reflexiona, hija, y cuéntame tu sufrimiento. Cuéntame tus problemas, cuéntame tus aflicciones. Y Elías responde y empieza a contar sus penas, su tristeza, su amargura, porque tenía una tristeza, tenía una pena, y le cuenta a Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sentimos así? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo primero Elías? Durmió. Segundo, ¿qué hizo? Comió. Y tercero, ¿qué hizo? Le contó a Dios. Hermanos, el otro día conversaba con un pastor que estaba teniendo unos problemas bien graves. Y este hermano decía que no estaba comiendo y se estaba adelgazando cada vez más. A veces los problemas, a veces estas situaciones le llevan a que una persona ni siquiera coma. Y ahí es peor, hermanos. Ahí es peor. No es solamente orar. ¿Qué hizo Elías? Durmió y comió. Ahora, no significa que solo va a andar durmiendo y comiendo, pero lo que quiere decir es que no se descuide de su estado, de su salud, porque estas situaciones pueden llevarla a un momento en el que usted no quiera comer ni dormir. Pero aquí, cuando Dios trata con ternura a Elías, le hace dormir y le hace comer. Y luego le pregunta, bueno, ya descansaste, ya comiste, ya estás mejor, ahora sí, dime, ¿qué te pasa? Versículo 10 dice, él respondió, o sea, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, Elías había sentido celo pero un celo santo, un celo sano. No, o sea, hay un celo que es pecado, es ese celo excesivo que tiene a veces el esposo por la esposa o la esposa por el esposo, un celo que ve cosas donde no hay. Pero hay un celo que es sano. Yo considero que el celo que tuvo Elías era sano, porque dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Es un dolor que sentía, porque el pueblo de Israel se había vuelto a los Baales. Entonces, en un momento así, Elías los desafía a los profetas de Baal, para ver si que Baal les hace un milagro, y Baal no les hizo ningún milagro, sino que el milagro lo hizo Dios. Y allí mató él a los profetas de Baal. Pero como Jezabel era seguidora de Baal y era la reina, entonces ella iba a matar
a Elías. Y por eso dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías tenía miedo de Jezabel. Es sorprendente, ¿verdad? Un hombre que se enfrentó a tantos profetas de Baal y tiene miedo de una mujer. Bueno, así es la vida, situaciones que nos asustan. Y a veces nos hemos enfrentado a cosas más terribles y hay cosas más pequeñas y a veces nos asustan y nos desestabilizan. Pero Dios se manifiesta a Elías, hermanos, y me gusta esto, cómo Dios lo trata a él. Luego de que Elías le cuenta, y eso nosotros debemos hacer, usted no tiene por qué guardarse sus problemas, sus tristezas, usted solito. Usted cuénteselo al Señor, cuénteselo porque Dios quiere oír, Dios es su amigo, Dios quiere escucharle su oración. Y Elías lo hizo, y mira lo que le dice Dios en el versículo 11. Primera de Reyes 19:11, dice, él le dijo, o sea, Dios habló ahí, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Esa era la palabra de Dios. Dios le habla, Dios lo busca a Elías, así como nos busca a nosotros, hermanos. Es que, mire, nosotros, realmente cuando nosotros venimos a Cristo, no es porque nosotros lo buscamos. ¿Quién nos buscó? ¿Quién nos buscó? Él nos buscó primero. Yo recuerdo desde pequeñita, yo haber escuchado la palabra de Dios. Yo desde pequeñita tuve gente que me predicó la palabra de Dios. Él me buscó. Y si le pregunto a cada uno de ustedes cómo habrá sido su experiencia desde pequeñita o pequeñito, alguien le habló del Señor o había alguien que le daba testimonio de Cristo. Entonces, Dios nos busca primero. Así Dios busca a Elías y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ponte en el monte delante de Jehová es presentarnos delante de Él y suplicar su ayuda. Cuando hacemos esto, nuestra perspectiva cambia. Nuestra manera de ver las cosas cambia. ¿Sí le ha pasado? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Creo que la mayoría nos ha pasado. Podemos estar por los suelos, pero vamos al monte de Jehová. Vamos a la presencia de Dios y nuestra perspectiva cambia. Porque Él nos hace ver las cosas de una manera diferente. Seremos animados por Él. Versículo 11, veamos lo que pasó con Elías, lo que Dios hizo. Y he aquí, dice, Primera de Reyes 19:11. Y he aquí, la segunda parte del versículo 11. Y he aquí, Jehová que pasaba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Dice aquí que Jehová que pasaba. Miren, Dios le dice a Elías, sal al monte de Jehová. Y dice la Biblia, he aquí Jehová que pasaba, y de repente un viento. Pero este viento no era cualquier viento, era un viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Un viento que rompía los montes y quebraba las peñas. ¿Qué era lo que Dios le decía con esto a Elías? Era como que Dios le decía, pero mírame, Elías, yo soy el que puedo romper montes, puedo quebrar peñas. Yo puedo manifestarme de esta manera. Le estaba mostrando el poder de Dios a Elías. Aleluya. ¿Y cuántas veces Dios nos ha mostrado su poder de esa manera? Era como que le decía, pero Elías, si yo pude hacer descender fuego del cielo para que quemara el sacrificio que tú estabas haciendo, mira ahora lo que puedo hacer. Puedo hacer que venga un viento que rompa montes y que quiebre peñas.
Pero eso era solo una manifestación de Dios para con Elías. Entonces Elías, yo me imagino que se quedó mirando, contemplando. ¿Qué es esto? Algo grande, maravilloso, porque eso es Dios. Dios quiere que lo miremos a Él y no que miremos lo grande del problema que tenemos al frente. Amén. Entonces Elías se pone a mirar el poder de Dios. Se queda sorprendido. Pero la voz de Dios dice, pero Jehová no estaba en el viento. El viento era una manifestación de Dios. Era una manifestación de Dios. Amén. Cuando nos ponemos en el monte delante de Jehová, Él hace cosas extraordinarias. Amén. Dile que está a tu lado, tienes que ponerte en el monte de Jehová. ¿Y qué significa eso? Tienes que buscar la presencia de Jehová. En la presencia de Dios, nosotros vamos a experimentar cosas extraordinarias. Aleluya. Gloria a Dios. Era como que Dios le decía a Elías, Elías, si yo puedo enviar un viento de esta manera, yo puedo derrumbar toda muralla que se haya levantado delante de ti. Y es lo que Dios nos dice a nosotros. Yo puedo hacerlo. Es lo que dice Dios, yo puedo hacerlo. Dios puede hacerlo. Nosotros tenemos que confiar en Él. Versículo 11, la siguiente parte dice, y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Mire todo lo que le muestra, un viento poderoso, luego produce un terremoto. ¿Quién es el que puede producir un terremoto? ¿Quién es el que envía los terremotos? Es Dios. Entonces, ¿cómo se habrá sentido él cuando todo empezó a moverse? Era para que Elías entienda el poder de Dios. Pero eso no era suficiente. Dice, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. O sea, Elías, mira el poder de Dios. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Viento, terremoto, fuego, solo eran manifestaciones de Dios, pero Dios quería ser más real y más cercano a Elías. Aleluya. Versículo 12. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Es que, hermano, este pasaje nos muestra cómo Dios le dice a Elías, si yo puedo enviarte un viento que rompe los montes y quiebra las peñas, si yo puedo enviar un terremoto, si yo puedo enviar fuego del cielo, ¿cómo no voy a poder librarte de la mano de una reina, Elías? Y es lo que nos dicen esta noche. Si yo puedo enviar fuego del cielo, si yo pude crear los cielos y la tierra, ¿cómo no voy a poderte ayudar? ¿Cómo no voy a poder socorrerte? ¿Cómo no voy a sacarte de la situación en la que estás? ¿Cómo no voy a ayudarte si yo te amo como amé a Elías? Dios nos ama, a cada uno de nosotros somos especiales para Él. Nosotros, para Dios no somos como aquí en el registro civil, un nombre más, un número más en una base de datos. Nosotros no somos así. Nosotros para Dios somos seres humanos únicos, que nos conoce por nuestro nombre, nuestro apellido y hasta tiene un nombre nuevo para usted. Y hasta le tiene un nombre nuevo. Usted ni se imagina cuál es su nombre nuevo. Pero Él ya se lo tiene preparado. Le tiene una mansión para usted. Él tiene tanto cuidado de usted que ni usted sabe lo que Él sabe de usted. Porque si yo le pregunto a usted cuántos cabellos tiene en su cabeza, ¿usted cuántos me diría? ¿Usted los ha contado? Nunca, ¿verdad? Pero Dios
sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza. ¿Hasta dónde Dios es tan preocupado por nosotros? Tan detallista, tan cuidadoso, tan lleno de amor. Porque Él nos ama. Él nos ama. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Eso es señal de reverencia. Mire, Elías había aprendido a ser reverente para con Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser reverentes para con Dios. Y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en este estado? ¿Qué haces en este estado, Elías? Es lo que nos dice el Señor en esta noche. Si quizás tú estás pasando un momento de depresión, si quizás tú estás pasando un momento de angustia, si quizás tú estás pasando un momento en el que has pensado, no, yo voy a dejar todo esto botado y me voy a ir y voy a hacer lo que yo creo conveniente. Dios te dice, ¿qué haces aquí? Escondido en una cueva, desanimado, queriendo morirse, ¿qué haces aquí? Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres cualquier persona. Tú no eres un esclavo del diablo, el cual el diablo puede cogerlo como un monigote y hacer lo que le da la gana. No, tú eres un príncipe, porque eres un hijo de Dios. Tú no puedes quedarte en esa condición, tú tienes que levantarte. Versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Esto es lo que nos dice el Señor. Si estamos en una condición así, nos dice, levántate, ¿qué haces aquí? Ve y vuélvete por tu camino. ¿Cuál es el camino que Dios te ha mostrado que debes seguir para honrarlo a Él? Dios te tiene un lugar especial en su iglesia, en su pueblo, en su obra. Y a veces uno, por tanta situación, quiere dejar todo botado. Pero Dios te dice, levántate y vuelve. Vuélvete por tu camino. Regresa, cobra ánimo, que todavía tienes una misión que cumplir. Hay una misión para usted, hay una misión para mí. Y si hemos sido presa del desánimo, si hemos sido presa de un periodo de depresión, nosotros tenemos que levantarnos y no permitir que esas cosas nos desmoronen, sino levantarnos con fe, con ánimo y con fuerzas. Y en último lugar vamos a ver pasos para salir de la depresión que aprendemos de la experiencia de Elías. Una recopilación de la historia que hemos visto. ¿Qué es lo primero que hizo Elías para salir de este estado? Durmió bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien que está en un problema de depresión? Dormir bien. Pedirle al Señor que le ayude a dormir. Segundo, ¿qué más tiene que hacer? Comer bien. Comer bien. Si no come bien, va a afectar a su salud, va a afectar a sus pulmones, va a afectar, le puede dar una anemia, le puede dar cualquier enfermedad. Y no va a poder levantarse y seguir con lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, segundo, coma bien. Tercero, hable con Dios. Cuente su situación, su tristeza, su dolor a Dios. Estoy siguiendo los pasos que vemos en la depresión de Elías, porque de ahí siempre hemos visto que lo primero es Dios, ¿verdad? Primero siempre hay que buscar a Dios. Estamos aquí viendo los pasos que siguió Elías en este momento de depresión. Hable con Dios, cuéntele su situación, su tristeza, su dolor. Cuéntele. No se lo calle, cuéntele. Si quiere, también hable con alguien de confianza, pero cuéntelo, que contarlo le ayuda a aliviar esa situación. Cuarto, adore a Dios. ¿Qué hizo Elías? Salió de la cueva. Primero él llegó a un árbol donde se tiró ahí y se durmió. Luego salió y caminó, llegó a una cueva.
Cuando vino la voz de Dios, le dijo, sal de allí. Él salió de la cueva y acudió a la presencia de Dios. Entonces, cuarto, ¿qué va a hacer después de orar? Adore a Dios. Busque su presencia. Y quinto, reciba las nuevas fuerzas que el Señor le da para volver a hacer lo que Dios le ha mandado. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, te alabamos con todo nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que a veces las situaciones difíciles que atravesamos nos llenan de desánimo o de tristeza. Es como que el enemigo quiere quitarnos el gozo que tú nos has dado. Pero Padre, cuando recordamos tu palabra, tú nos ayudas a levantarnos, Señor. Porque tú no quieres que nos quedemos metidos en la cueva de la depresión, en la cueva del desánimo. Tú le dijiste a Elías, sal de ahí. Tú le dijiste a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Señor, Elías fue perseguido por la reina. Yo no sé qué situación pueda estar atravesando la iglesia, pero sé que hay situaciones muy duras en la vida que tenemos que enfrentar. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Señor, que si alguien ha venido con su ánimo por los suelos en esta noche, tú renueves sus fuerzas, levantes ese ánimo y le hagas reflexionar sobre lo que tú quieres hacer en su vida. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Ayúdanos para poder volver al camino, para poder hacer tu voluntad y que, Dios mío, no permitas que el diablo haga presa de ninguno de tus hijos usando la depresión o el desánimo para estancarlos en su vida espiritual. Tú nos amas y nos tratas con ternura, Señor. Tú nos has demostrado cuánto nos amas y que no nos vas a abandonar. Aún en el foso de los leones, cuando estuvo allí Daniel sabía que podía confiar en ti y tú tapaste la boca del león. Así, Señor, somos tus hijos cuando atravesamos por pruebas. Aún en el momento más difícil, Señor, tú intervienes a favor nuestro. Porque tu palabra dice, Señor, si tú pudiste enviar un viento que rompe las peñas, que rompe los montes y quiebra las peñas. Tu poder es tan grande, Señor. Ayúdanos a confiar cada día más en ti. Y no permitas que nuestra fe se debilite ni desmaye. Ponga en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Que en medio de las tormentas de la vida, que en medio de las pruebas y tribulaciones, nosotros nos levantemos, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios.